Hola gente, soy Marlon Ceballos y en este video tutorial les voy a enseñar cómo podemos transferir archivos desde un iPhone o un iPad hasta un disco duro externo. En un video tutorial anterior les mostré el proceso para realizar el proceso de transferir archivos desde un iPhone o un iPad hasta una memoria USB. Como dije anteriormente, en este video voy a mostrar el proceso, pero copiando o transfiriendo esos archivos a un disco externo. Vamos a utilizar dos discos externos diferentes, un disco externo tradicional, un hard drive, y también vamos a utilizar un disco de estado sólido, un solid state drive. Entonces, voy a empezar utilizando este disco externo, que es un disco tradicional. Recuerden que es un disco que en su parte interna tiene elementos móviles. Y otra característica es que consume más energía. Entonces, esto nos va a generar un posible problema. Vamos a utilizar inicialmente este adaptador de Apple. Este es un adaptador que nos permite conectar a nuestro dispositivo iPhone o nuestro dispositivo iPad una memoria USB y también en este caso un disco duro externo. Tengan en cuenta que nosotros podríamos comprar este dispositivo, que es un dispositivo que sirve para lo mismo también. Observen que va de Lightning o puerto Lightning a puerto USB. Sin embargo, en muchas ocasiones vamos a necesitar conectar energía a ese dispositivo y este en particular no tiene puerto para conectar energía. Entonces vamos a necesitar preferiblemente este dispositivo que va de Lightning a puerto USB, pero también tiene un conector para energía. Tengan en cuenta también que si ustedes están trabajando con un iPad Pro, estos iPads tienen un conector que es USB-C. Y en este caso, entonces, no vamos a necesitar este adaptador porque pueden conectar un disco duro simplemente utilizando un cable USB-C. En este caso, este disco duro tiene un cable USB-A, un USB tradicional o regular. Entonces, vamos a hacer la conexión. La primera conexión que voy a hacer es de este adaptador a el teléfono. Después de hacer esa conexión, entonces voy a conectar el disco duro en el puerto USB-A. Tenemos el disco duro a el adaptador a el teléfono. Y en algunos casos, cuando hacemos esa conexión, nos aparece en el iPhone o en el iPad un mensaje que nos está diciendo que ese dispositivo consume mucha energía. En este caso, ni siquiera nos mostró ese mensaje. Entonces, vamos a probar conectando este cable Lightning a el puerto Lightning de este adaptador para mirar si la energía que nos ofrece ese cable Lightning, que pues es el cable de carga regular, y observen que no es suficiente. El disco duro hace un pequeño sonido, como esto tiene elementos mecánicos, entonces se alcanza a escuchar un pequeño sonido, trata de arrancar, pero en realidad no está haciendo absolutamente nada. De hecho, si vamos a la aplicación Files o Archivos, vamos a abrirla, vamos a ir a Explorar y no estamos viendo el disco duro. Entonces, el problema que estamos teniendo en este caso es que este cable Lightning con el adaptador que estoy utilizando en este momento de energía, que es el adaptador regular que venían con los iPhones anteriormente, ahora ni siquiera eso viene en la caja, no es suficiente. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a necesitar una conexión un poco más compleja para utilizar específicamente este disco duro externo, porque observen, es un disco duro, recuerden, tradicional, viejo, que consume más energía. Entonces vamos a necesitar otro adaptador de puente. Lo siento, esa es la realidad. Vamos a utilizar esto que es un hub. Ese es el hub que voy a utilizar como puente. Entonces, vamos a conectar este hub al adaptador de Apple. Observen que este hub tiene una conexión que es USB-C. Como tenemos una conexión USB-C, entonces vamos a necesitar otro adaptador USB-C a USB-A, porque este adaptador de Apple es USB-A. Ya tenemos entonces esa conexión. Después vamos a conectar este disco, lo vamos a conectar al hub. Y vamos a darle energía al hub. Pero para eso entonces voy a utilizar este cable que es el cable de carga de mi MacBook Pro. Lo voy a conectar al hub. Entonces, nuevamente,
Lo que tenemos aquí es el adaptador de Apple conectado al iPhone. Posteriormente tenemos el hub conectado al adaptador y al hub está conectado el disco duro externo y la corriente. Se necesita esto porque necesitamos darle más energía al disco duro. El disco duro en este caso es un disco duro regular, un disco duro tradicional de partes móviles, necesita más energía. Pero la ventaja es que funciona, es un poco complejo, yo sé, pero necesitamos esta conexión para poderlo hacer funcionar. Tengan en cuenta que no todos los discos duros funcionan. Yo tengo un disco duro Samsung que no funcionó de esta forma, probablemente es porque necesite más energía o sencillamente no sea compatible. Bien, observen que ya me aparece el disco dentro de la carpeta Files y por supuesto yo puedo utilizar ese disco externo. Entonces, por ejemplo, voy a abrir esta imagen. Bueno, en realidad no la voy a abrir, sino que la voy a seleccionar. Esta imagen está dentro del iCloud. Y en la parte inferior tengo un icono de una carpeta, entonces voy a tocar ese icono de esa carpeta para guardar esa imagen en otro folder o duplicar esa imagen en otro folder. Voy a volverme hasta explorar, voy a abrir el disco duro y voy a pegar ese archivo o esa imagen aquí en este folder que es dentro, de hecho, de el disco duro externo Toshiba 2 TB. Entonces le digo copiar y vamos a mirar el resultado. Entonces, dentro del área de exploración o las diferentes ubicaciones de la aplicación Archivos o Files, observen que aquí tenemos ya la imagen duplicada y posteriormente podríamos hacer lo opuesto, tomar un archivo del disco externo y pegarlo dentro de la ubicación del iPhone, el almacenamiento interno o el iCloud, donde nosotros querramos. De hecho, nosotros podríamos abrir una imagen, una fotografía dentro de la aplicación Foros y también decirle que vamos a guardar en una ubicación y la ubicación podría ser este disco duro externo. Así que está funcionando correctamente. La mala noticia nuevamente es que necesitamos, es compleja esta conexión, ¿ok? La buena noticia es que si nosotros tenemos un disco externo SSD, Solid State Drive, la conexión es un poco más sencilla. Entonces vamos a desconectar estos discos. No existe esa opción de eject o de expulsar que nosotros encontramos en los computadores o de desconexión segura, nada de eso. Lo que tenemos que hacer es verificar que no se esté transfiriendo algún archivo y ya, desconectamos. Entonces voy a desconectar este disco, ya sabemos que funcionó. Recuerden, no todos los discos funcionan, lamentablemente, hay que probarlos. Voy a desconectar el cable de energía a este hub y vamos a desconectar también el hub por ahora. Vamos a ver si funciona sin este hub. Entonces tenemos solamente, en este caso, el celular, el smartphone, el iPhone y tenemos también el adaptador de Apple, es decir, tengo esto conectado. Voy a tomar este disco en particular o el cable de este disco en particular es un disco USB-C. Lo quiero conectar a este adaptador, pero el adaptador es USB-A, entonces necesito este adaptadorcito también. Un adaptador de USB-C a USB-A. Si nuestro disco duro, bueno, en realidad no creo que hayan discos duros de estado sólido que vengan con ese adaptador, ese cable, tendríamos que comprarlo independiente, se puede conseguir y no necesitaríamos ese adaptador adicional. Entonces he conectado ahora el disco duro al adaptador y el adaptador al celular. Ahora voy a colocarle este cable Lightning al adaptador, que es el mismo cable con el cual cargo mi iPhone o mi iPad. Antes de conectar el cable, observen que me aparecía ya un mensaje que me estaba diciendo que no tenía suficiente poder, suficiente energía, pero después de que coloco el cable, observen que ya desaparece ese mensaje. Entonces, vamos a mirar y aquí tenemos el disco ScanDisk SSD de 2 TB y por supuesto podemos trabajar con ese disco de la misma forma como estábamos trabajando con el disco anterior. Entonces voy a repetir el proceso. En esta carpeta temporal voy a seleccionar este archivo que es una imagen. En la parte inferior voy a seleccionar la carpeta para decirle que voy a duplicar en otro folder y voy a duplicarlo justamente en el disco externo. Entonces le digo copiar en la parte superior derecha. Voy a hacer un copy. Vamos a verificar si ha copiado y aquí tenemos ya la imagen copiada, de manera que funcionó correctamente y funcionó con una conexión un poco
más simple. Es un poco, no es totalmente simple de todas maneras, lo sé. Tenemos nuevamente el adaptador de Apple. Recuerden, tiene que ser este, no el más sencillo, porque si no, no podemos agregarle energía. Tenemos entonces el disco duro SSD. Si tenemos un cable que sea USB-A, pues entonces lo conectamos directamente. Si no, necesitamos este adaptador y conectamos la energía con un cable Lightning regular. Algunos discos SSD, especialmente los de menor capacidad, este es de 2 TB, en algunos casos los de 500 megas, incluso he visto discos de 1 TB, suelen funcionar sin necesidad de este cable de corriente. Pero si les aparece el mensaje que les dice que necesita más energía, pues entonces ya saben lo que está pasando. Eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle un like, consideren suscribirse al canal, es totalmente gratuito. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, entonces pueden colocarla en los comentarios y nos vemos en un próximo video.